El día de nuestro 50º aniversario de bodas, mi marido llevó a su amante a elegir un lugar para el entierro. Su nombre es Celeste Monroe, el llamado primer amor, que nunca ha podido olvidar. Posaron para una foto en el césped del cementerio, frente a una lápida con un epitafio compartido. Luego la publicaron en redes sociales. El título era idéntico en ambos relatos: no pudimos compartir una cama en la vida, pero compartiremos una tumba en la muerte. En la foto, sonreían como dos amantes finalmente reencontrados tras una vida separados. Un retrato perfecto de un romance agridulce. La sección de comentarios se llenó de elogios y sentimiento. El destino fue demasiado cruel, pero el amor encontró su camino al final. El viejo profesor finalmente se reencontró con su verdadero amor. Incluso mi hijo, Julián, intervino: papá, me aseguraré de que tu deseo se cumpla algún día. Tú y Celeste se lo merecen. Se me encogió el corazón al leer sus palabras. Aún así, le di a me gusta. Luego volví silenciosamente al comedor y comencé a recoger la cena de aniversario que había pasado todo el día preparando, plato por plato, directo a la basura. Cuando la bolsa de basura estuvo llena, la llevé abajo y alimenté a los perros callejeros de la esquina. De vuelta en la cocina, el aire aún olía ligeramente a carne asada y especias calientes. Pero lo único que podía sentir era el dolor profundo de la decepción. 50 años de matrimonio, y al final, perdí su buena memoria. Acababa de meter toda la cena en una bolsa de basura, pensando en alimentar a los perros callejeros del barrio más tarde. Los platos seguían en la encimera, intactos, cuando la puerta principal se abrió de repente. Richard estaba de regreso. Me pilló desprevenida. En un día como este, un día que debería haber considerado digno de celebrar, supuse que estaría en algún sitio con Celeste, brindando con champán y contemplando la puesta de sol. Quizás la confusión en mis ojos era demasiado evidente, porque apartó la mirada con torpeza y dijo, con ese tono tan poco entusiasta que le caracterizaba: Celeste pensó que podrías estar molesta. Me pidió que volviera a consolarte. Mis labios se torcieron, pero no dije ninguna palabra. Así que no fue porque recordara qué día era. No fue porque la culpa finalmente lo atrapó. Fue solo otro gesto considerado de Celeste. Entró en la cocina, recorriendo con la mirada la mesa vacía y la bolsa de basura llena de comida. Su rostro se ensombreció de inmediato. ¿Hiciste todo esto solo para ti y lo tiraste? Debe ser agradable vivir una vida tan derrochadora. ¿Has olvidado por completo cómo ser frugal? Ese tono familiar, condescendiente, frío, como el de un profesor regañando a un estudiante ignorante desde su podio, me impactó como un reflejo. Siempre me ha hablado así. Lleva 50 años dando conferencias, sin molestarse jamás en preguntar por qué ni cómo. Pero por extraño que parezca, nunca es así con nadie más. Con los demás es amable, cortés, incluso encantador, especialmente con Celeste. Siempre habla con suavidad. Siempre es amable. Durante mucho tiempo, me dije que era porque lo sentía más cerca, más cómodo. Pero hoy, por fin lo comprendí. No era intimidad. Era indiferencia. No le hablas así a alguien a quien amas. Criticas lo que ya no te importa. Alzas la voz ante lo que ya has renunciado. Si hubiera sido la de antes, quizá habría intentado explicarle que la cena no era solo para mí. Que había cocinado para toda la familia, porque hoy cumplíamos 50 años de matrimonio. 50 años, destinados a simbolizar algo dorado, algo duradero. Pasé un mes entero planeando el menú, con la esperanza de que todos nos reuniéramos a la mesa, solo por esta vez. Había estado fuera desde la mañana, comprando, cocinando, preparando los platos favoritos de todos. ¿Y para qué? Nadie apareció. Ni siquiera una llamada telefónica. Por un momento, incluso me permití creer que podrían estar planeando una sorpresa. Pero solo vi una foto en redes sociales y un texto poético sobre compartir una tumba que nunca más se separarán. Todas las explicaciones que había preparado se disolvieron en mi lengua. Mi voz salió fría y uniforme. Yo compré los alimentos. Yo cociné la comida. Lo que haga con ella es asunto mío.
No tuyo. Richard frunció el ceño y su expresión se agudizó instantáneamente. Así que estás haciendo un berrinche. Estamos hablando de que nos entierren juntos después de morir, no de vivir juntos ahora. ¿Por qué eres tan mezquina? Llevo 50 años contigo, ¿eso no cuenta para nada? Celeste me esperó toda su vida, sin quejarse ni una sola vez. Solo pide un gesto simbólico después de la muerte. ¿De verdad te cuesta tanto aceptarlo? La forma en que lo dijo, como si fuera la cosa más razonable del mundo, me hizo sentir que era yo el que estaba siendo irrazonable. Y por un segundo, casi dudé de mí misma. ¿De verdad estaba siendo demasiado sensible? Pero entonces pensé, ¿qué he hecho mal exactamente en este matrimonio? ¿Cómo llegué a ser yo quien necesitaba reflexionar? Lo miré directamente a los ojos, con voz tranquila, pero cada palabra era una bofetada en la cara. Los que están equivocados son tú, un viejo infiel, y ella, una supuesta amante que se entrometió en el matrimonio de otra persona. ¿Y tienes el descaro de llamarme mezquina? Su expresión se volvió tormentosa al instante y el aire entre nosotros se llenó de tensión. No pasa nada entre Celeste y yo. Nuestra relación siempre ha sido inocente. No te atrevas a usar un lenguaje tan vulgar para insultarla. Hizo una pausa y luego habló de nuevo, más bruscamente esta vez. Solo me pidió que volviera porque le preocupaba que sufrieras un colapso emocional. Sinceramente, dado lo amargado que estás, su amabilidad fue completamente en vano. Ya ni siquiera sabes lo que es la decencia básica. Dicho esto, resopló con frialdad, agarró el pomo de la puerta y espetó: puedes sentarte aquí y reflexionar sobre ti mismo. No volveré en unos días. La puerta se cerró de golpe detrás de él y el sonido resonó por todo el apartamento. El silencio se apoderó de la habitación. Lo único que oía era el sonido de mi propia respiración. Richard nunca regresó. Pasaron los días y él no entró en casa ni una sola vez. Pero yo sabía exactamente dónde estaba. Las redes sociales de Celeste se habían convertido en un calendario diario de su historia de amor. Amanecer junto al océano. Atardecer en la cima de una montaña. Un candado con forma de corazón atado al puente de los enamorados. Cada foto los mostraba muy juntos, sonriendo como recién casados. Los comentarios eran elogios entusiastas: esto es amor verdadero. Un vínculo intacto por el tiempo. Ni una sola mención de mí, la esposa legal de 50 años. ¿Y qué hacía yo esos días? No estaba ocioso. Empecé a preguntar sobre el divorcio. Conversaciones tranquilas con amigos, pidiendo consejo. Pero cada vez que lo mencionaba, la gente me miraba como si hubiera perdido la cabeza. Evelyn, tienes más de 70. ¿Divorcio? ¿Ahora? Has tolerado esto casi toda tu vida, ¿no puedes seguir tolerándolo un poco más? Como si las mujeres de mi edad no tuvieran derecho a elegir una vida diferente. Como si, al envejecer, nuestro único propósito fuera perdurar. Incluso Julián vino, trayendo consigo a Margot y al pequeño Leo, como si se tratara de una especie de intervención familiar. Dijo que estaban de visita, pero parecía más bien un tribunal. En cuanto entró, su rostro se llenó de impaciencia. Mandó a Leo al patio trasero antes de lanzarse a ello. Mamá, la verdad es que no entiendo qué haces. Papá y Celeste no han hecho nada inapropiado. Solo son viejos amigos. ¿Tienes que darle tanta importancia a esto? ¿No podrías ser más madura? Y no lo olvides, si Celeste no hubiera dado un paso al costado en aquel entonces, no te habrías casado con papá. Ella te dio esta vida. Deberías estarle agradecida. Has estado bien todos estos años, ¿y ahora quieres el divorcio por una tumba? ¡Qué ridículo! Hizo una pausa y luego añadió, como si intentara sonar razonable. Mira, solo quieren un cierre simbólico. Perdieron su oportunidad en la vida, ahora solo buscan consuelo en la muerte. ¿No es comprensible? ¿Y si sigues adelante con este divorcio, qué crees que le hará a la reputación de papá? Es un profesor universitario muy conocido, ¿qué te parecería? Aunque no te importe, piensa en mí. Solo, piénsalo bien, ¿vale, mamá?
Cuanto más hablaba, más frío se volvía mi corazón. A este hijo, criado con mis propias manos, solo parecía importarle la apariencia, el legado y la reputación. Ni una pizca de empatía por su madre. Y lamentablemente, no había olvidado que antes yo había tolerado cosas por él. Casi muero al traerlo a este mundo. Y al día siguiente de su nacimiento, vi a Richard y a Celeste abrazados en el pasillo del hospital, sollozando. Celeste acababa de finalizar su divorcio y vino a buscar consuelo en Richard. Sabía que acababa de dar a luz, pero se abrazó a él sin dudarlo. Richard ni siquiera intentó distanciarse. Empezó a visitarla constantemente, dejándome sola en el hospital, sin apenas decirme una palabra. Estaba furiosa. Julián apenas tenía un mes cuando mencioné por primera vez el divorcio. Pero tanto mi madre como la madre de Richard dijeron lo mismo: por el bien del niño, simplemente aguanta. Miré el pequeño bulto en mis brazos y me tragué el orgullo. Me quedé. A medida que Julián crecía, hubo innumerables momentos en los que estuve tentada de irme, cada vez que Richard y Celeste difuminaban los límites entre viejos amigos y algo más. Pero cada vez, Julián me rogaba que me quedara. Mamá, por favor, no te divorcies. No quiero ser el hijo de una familia rota. Y me rendí. Una y otra vez. Décadas de paciencia, sacrificio y silencio, por él. Y ahora, este hijo, este muchacho al que le di mi vida, estaba aquí parado, cortándome con las palabras más frías imaginables. Nunca le pedí que se pusiera de mi lado. Pero él, precisamente, no debería haber sido quien más me hiciera daño. Esta vez no vacilé. Lo miré con voz firme y cada palabra cortando el aire como una cuchilla. ¿Quién decidió que, por haberlo tolerado casi toda mi vida, tengo que tolerarlo hasta la muerte? Tú mismo lo dijiste, ¿cuántos años me quedan? Así que dime, ¿por qué no debería dedicar el tiempo que me queda a vivir finalmente para mí? El rostro de Julián se endureció, tan parecido al de su padre que casi me sobresaltó. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. ¿Quieres el divorcio? Bien. Entonces no vuelvas a considerarme tu hijo. Y en ese momento, sentí que el último hilo que me ataba se rompía silenciosamente. Y extrañamente, se sintió como libertad. Julián hablaba en serio. Tras esa última amenaza, cortó todo contacto. Pero finalmente encontré a alguien que realmente me escuchaba. Se llamaba Sylvie Harley. Una joven de 20 años, ceramista y abogada a tiempo parcial. Cuando hablé, no me dirigió su habitual mirada de incredulidad. En cambio, sus ojos reflejaban admiración. Evelyn, de verdad, te admiro muchísimo. A la gente le encanta decir que las mujeres de tu edad ya no deberían remover las aguas, pero creo que dejar a la persona equivocada nunca es demasiado tarde. Me habló de su abuela, una mujer que pasó toda su vida atrapada en un matrimonio sin amor y que nunca probó la libertad que merecía. Si mi abuela hubiera tenido la mitad de tu coraje, dijo Sylvie sonriendo suavemente, su vida habría sido completamente diferente. Ella prometió que me ayudaría. Sylvie no tardó mucho en redactar los papeles del divorcio. Le envié el acuerdo a Richard. Y como era de esperar, llamó. Su voz transmitía la misma mueca de siempre, mezclada con burla y desprecio. ¿En serio, Evelyn? ¿Otra vez esto? Después de todos estos años, ¿sigues pensando que las amenazas de divorcio me van a hacer venir arrastrándome? ¿No se te ocurre algo nuevo? Será mejor que admitas que te equivocaste. Quién sabe, si estoy de buen humor, quizá vuelva a casa. ¿Para qué molestarse con esta farsa? Pensó que era solo otro farol. ¿Qué cedería, como siempre? Que unas pocas palabras duras me harían ceder, tragarme el orgullo y volver a la línea. No tenía idea de que esta vez, ya había terminado. El acuerdo es claro, la casa se queda conmigo. Yo empaquetaré tus cosas. Ven a buscarlas cuando quieras. Si tienes problemas con alguna de las condiciones, podemos hablarlo por teléfono. No perdí ni una palabra más. Colgué. Ahora que la decisión era definitiva, no podía soportar el sonido de su voz. Empecé a empacar su ropa, pieza por pieza.
A medida que la habitación se vaciaba poco a poco, una extraña calma me invadió. Medio siglo de matrimonio, y todo lo que había en esta casa que era suyo, lo había elegido yo misma. Pero cuando terminé de empacar, me di cuenta de algo sorprendente. No había casi nada aquí que realmente me perteneciera. Durante décadas viví para Richard, para Julian, para mi nieto Leo. Compraba todo lo que les gustaba sin dudarlo. Pero cuando se trataba de mí, incluso comprar un vestido nuevo me parecía un lujo culpable. Richard solía llamarme tacaña. Julián decía que era tacaña. Pero ninguno de los dos lo entendía nunca, simplemente nunca me permitía gastar en mí. Ya no importaba. A partir de ahora esta casa se irá llenando poco a poco de cosas que yo mismo elegiré. Los libros que una vez amé pero nunca compré. El sillón mullido en el que siempre imaginé sentarme. La ropa que me hacía sentir hermosa. Basta de andar con pies de plomo. Basta de pedir permiso para vivir. Pensé que Richard tardaría al menos un día en venir a recoger sus cosas. Pero esa misma noche, la puerta principal se abrió y allí estaba él. Cuando vio sus pertenencias cuidadosamente empacadas y esperando junto a la puerta, algo cruzó su rostro. Pánico. Por primera vez en décadas, vi genuina inquietud en sus ojos. Pero pasó rápido, tragado por su sarcasmo habitual. Bueno, esta vez sí que estás dando un espectáculo. Lo admito, casi parece real. Miré al hombre con el que había pasado toda la vida y no sentí nada más que quietud dentro de mí. Él nunca me entendió. Más exactamente, ni siquiera lo intentó. No estoy fingiendo, Richard, dije con calma, como si estuviera anunciando el tiempo. Lo digo en serio. Este matrimonio se acabó. Por fin eres libre de pasar la eternidad con Celeste. No te arrepientes de nada, ¿verdad? Creí que me había expresado claramente. Pero él simplemente se burló y curvó su labio en una sonrisa burlona. Al final, son solo celos, ¿no? Cada vez que Celeste y yo nos acercamos, te haces el divorciado. ¿Crees que no lo veo? Ya estamos demasiado viejos para estos juegos. ¿De verdad crees que seguiré tolerando esto? Presióname lo suficiente y te daré exactamente lo que quieres. Luego veremos cómo afrontas el resto de tu vida, sola. Él seguía convencido de que todo era una actuación, de que yo estaba intentando manipularlo una vez más. No discutí. Simplemente lo miré fijamente y le dije, lenta y firmemente. Richard, lo digo en serio. Quiero el divorcio. Su sonrisa se congeló. Por primera vez en años, no tuvo una respuesta ingeniosa. Se quedó allí, mirándome en silencio. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Todo esto por un cementerio?, dijo finalmente, con voz baja y tensa. Los hombres siempre son así. Creen que la decisión de una mujer de irse se debe a algo pequeño, algo trivial. Nunca comprenden que el corazón de una mujer no muere en un instante, está enterrado bajo años de silenciosa decepción. Ya no tenía ganas de explicar más. Claro, respondí con calma. Si eso es lo que quieres creer. Su expresión se agrió, la frustración se apoderó de su voz. Te lo dije, es solo una forma de cumplir un sueño para Celeste. ¿De verdad tienes que ser tan mezquino? Ella y yo no hemos sido más que amigos todos estos años. ¿No te basta? Casi me reí. Cada vez que cuestionaba su relación con Celeste, él recurría a la misma excusa, solo amigos, no pasaba nada. Y cada vez, lo dejaba ir. Mientras no hubieran cruzado esa línea final, fingía no verlo. Me permitía creer que aún quedaba algo que valía la pena preservar. Pero ahora lo sabía mejor. Me había estado traicionando a mí mismo durante demasiado tiempo. Y si sigo haciéndome el tonto, sería cómplice del lento asesinato de mi propia vida. Bajé la mirada brevemente, luego la levanté de nuevo, firme y clara. Richard, la infidelidad emocional sigue siendo infidelidad. Puedes decir con sinceridad, aunque sea por un solo instante en todas estas décadas, que tu corazón alguna vez me perteneció por completo. Durante todos estos años, una sola palabra de Celeste y lo dejarías todo para estar a su lado.
¿Pero qué hay de mí? ¿Cuándo más te necesitaba? ¿Dónde estabas? Mi voz se hizo más lenta y cada frase golpeaba como un martillo. Cuando nuestro hijo ardía de fiebre, lo llevé bajo la lluvia a urgencias en plena noche, mientras tú te quedabas con Celeste, porque le tenía miedo a los truenos. Cuando tu madre estaba en su lecho de muerte, esperando verte por última vez, te llamé decenas de veces, pero no respondiste, porque Celeste acababa de finalizar su divorcio y se sentía frágil. ¿Cuántos momentos así hubo en 50 años? ¿Puedes siquiera contarlos? ¿De verdad puedes mirarme a los ojos y decir que nunca pasó nada entre tú y ella? Richard se quedó en silencio. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Lo miré sin sentir enojo ni tristeza, solo una extraña quietud. Todo lo que había llevado dentro durante años, amargura, dolor, arrepentimiento, finalmente salió a la luz. Y así, desapareció. Por primera vez en mi vida, sentí solidez bajo mis pies. Pude respirar de nuevo. Y hasta me atreví a decir, con sorprendente dulzura, si tú y ella aún guardan arrepentimientos, entonces váyanse. Estén juntos mientras vivan. La vida es corta. Ama a quien quieras. No pierdas ni un segundo más. Richard me miró como si no me reconociera. Me observó un buen rato antes de soltar una risa débil y amarga. Evelyn, nunca me di cuenta de que has estado reteniendo tanto en todos estos años. Fue la primera vez en mucho tiempo que me miró de verdad. Pero en lugar de sentirme vista, me sentí cansada. ¿Resentimiento? Claro que había resentimiento. Nuestro matrimonio había sido concertado por nuestros padres. Al principio, tenía esperanzas. Después de todo, Richard era considerado un buen partido, educado y respetable. Si no hubiera sido por el emparejamiento, probablemente no me habría cruzado con alguien como él. Pero un mes después de la boda, supe que nunca había sido realmente mío. Había luchado contra toda su familia para casarse con Celeste una vez, hizo una huelga de hambre y amenazó con cortar lazos con sus padres. Pero ellos se mantuvieron firmes, negándose a aceptarla, incluso amenazando sus propias vidas. Cuando Celeste finalmente se casó con un empresario adinerado, Richard se dio por vencido y se casó conmigo. No por amor, sino por resignación. Cuando supe todo esto, me esforcé al máximo para ser la esposa perfecta. Dirigía la casa, cuidaba de sus padres, hacía todo bien, con la esperanza de que un día me viera. Pero finalmente entendí, algunos hombres pasan toda su vida persiguiendo el fantasma de lo que nunca tuvieron. Y por más que lo intenté, nunca pude competir con un recuerdo. Ya terminé de competir. Ese resentimiento, ya es cosa del pasado, dije con voz ligera, casi casual. Ahora solo quiero seguir adelante. Aunque solo me quede un día, lo voy a vivir al máximo. Divorciémonos. Richard se quedó allí, con la expresión confusa, como si mis palabras lo hubieran dejado sin aliento. Cuando salió esa noche, fue casi como si hubiera huido. Y yo no podía entenderlo del todo. ¿No era eso lo que él siempre había querido? ¿Ser libre, estar con Celeste? Le había dado esa libertad. ¿No debería haberse sentido aliviado? Pero en lugar de eso, desapareció. Pasaron los días, sin visitas, sin llamadas telefónicas. Y ni una sola palabra sobre el divorcio. No tenía prisa. Todo ya había quedado al descubierto. El resto era solo cuestión de tiempo. Estos últimos días ya había empezado a vivir una especie de vida postmatrimonial. Se acabaron las interminables tareas domésticas. Se acabaron las obligaciones de cuidar a un marido. Se acabó estar pendiente del reloj para asegurarme de llegar a casa a tiempo para cenar. De repente, tuve tiempo real, desestructurado y hermoso. Dormía hasta tarde cada mañana, tomaba mi café lentamente, daba largos paseos, paseaba por librerías y mercados de fin de semana. La vida era tranquila, pero ligera. Sin agobios. Mejor aún, había formado una amistad inesperada con alguien que nunca imaginé, Sylvie Harley, la joven que me había ayudado a redactar mis papeles de divorcio. A sus 20 años, Sylvie era todo lo que su nombre sugería,
amable, sincera y perspicaz. Me invitó a una clase comunitaria de cerámica, diciendo que la arcilla tenía la capacidad de calmar el alma. Me uní por curiosidad, sin grandes expectativas. Pero, para mi sorpresa, me enamoré, de verdad. La sensación de moldear la tierra cruda para hacer una taza, un cuenco, una pantalla de lámpara, era algo que no había experimentado en mis más de 70 años. El instructor elogió mi toque y dijo que tenía un sentido natural del equilibrio y la forma. En tan solo unas pocas clases, recibí más ánimo y reconocimiento que en décadas de cumpleaños, aniversarios y días de la madre juntos. Empecé a sentir que estaba renaciendo. Incluso Celeste pareció sorprendida al volverme a ver. Y no podía culparla. En el pasado, siempre parecía una sombra a su lado. Iba impecablemente arreglada, vestidos a medida, maquillaje impecable, uñas pintadas con colores de moda. A sus 70 años, aparentaba poco más de 50. ¿Y yo? Llevaba ropa holgada y descolorida. Tenía las manos ásperas y callosas, siempre medio escondidas en las mangas cuando ella estaba cerca. No quería que me vieran a su lado. Pero ahora, me mantenía erguido. Y dejé ver esas manos desgastadas por el tiempo, manos marcadas por décadas de trabajo duro, manos de las que ya no me avergonzaba. Eran la prueba de que había vivido. Eran mis medallas. Le sonreí sin pestañear, sin encogerme. Finalmente me había convertido en una mujer que ya no necesitaba aprobación. Pensé que estarías hecha un desastre últimamente, dijo Celeste, fingiendo indiferencia, pero la amargura en su voz era imposible de pasar por alto. Pero la verdad es que te ves bastante cómoda. Solté una suave risa. No está mal. Entonces lo dijo, el verdadero motivo de su visita. Me enteré de que estás pasando por otra de tus rabietas de divorcio con Richard. Me pidió que viniera a hablar contigo. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa burlona, pero, sinceramente, ¿qué hay que explicar? Después de todos estos años, ¿no ha quedado claro a quién ama realmente? Ella ladeó la cabeza, con la voz empalagosa y condescendiente. No lo entiendo. ¿Qué pretendes con todo esto? Después de tantas décadas, ¿de verdad crees que un divorcio lo recuperará? Es un poco triste, ¿no? Aunque lo hagas sentir culpable para que vuelva a casa, no será amor. Lo sabes, ¿verdad? Ese tono petulante y santurrón, esa superioridad, culta, que ella y Richard siempre llevaban como una insignia. Creían que sus títulos les daban licencia para dar sermones, para menospreciar, para asumir que siempre sabían más. Pero la educación no es sinónimo de decencia. Y la clase no tiene nada que ver con la amabilidad. Sonreí, tranquila y penetrante como el cristal. Tienes razón, jamás podría igualar tu habilidad. 3 divorcios, y aún así lograr ser inolvidable en el corazón de un hombre. Ese es un arte que nunca he dominado. Su rostro vaciló por una fracción de segundo. Continué, retorciendo suavemente el cuchillo. En vez de presumir, quizás deberías ir a decirle a Richard que firme los papeles del divorcio. Así, por fin podrás casarte con él y conseguir ese título que has estado buscando todos estos años. Si no, cuando los entierren juntos, todos dirán, enterró a su amante en la parcela familiar. Qué ironía tan trágica, ¿no crees? Ninguna cantidad de maquillaje impecable podría ocultar la grieta en su expresión. Eres vulgar e ignorante. Espetó, poniéndose de pie, temblando de rabia. No entiendes el amor que compartimos Richard y yo. Nunca has conocido el amor verdadero en tu vida. Quien nunca ha sido amado, ese es el verdadero forastero. Ella se dio la vuelta para salir furiosa, pero se detuvo en seco en la puerta. Richard estaba allí de pie, con sus ojos oscuros e ilegibles. Celeste se quedó paralizada, con el cuerpo rígido, visiblemente conmocionada. Retrocedió un paso y su confianza se desvaneció al instante. Y Richard tenía el rostro tenso por la furia. Te pedí que me ayudaras y me explicaras las cosas, dijo con voz fría. ¿Así es como decidiste hacerlo? Nunca pensé que viviría para ver el día en que Richard se volviera frío con Celeste. Y, claramente, ella tampoco.
Sus ojos rebosaban de incredulidad, y su orgullo herido se transformó en desesperación. «Richard, ¿me estás culpando?» Le temblaba la voz. «¿Qué dije tan mal? Durante todos estos años, nunca has tenido el valor de admitir que soy a quien amas de verdad. Si quiere el divorcio, déjala ir. No entiendo por qué sigues dudando. ¿No dijiste que lo único que lamentabas en la vida era no estar conmigo? Entonces, ¿qué soy yo para ti?» Ella se estaba desmoronando, con la voz quebrada por la emoción, casi al borde de las lágrimas. Y Richard, el hombre que una vez la había sostenido en un pedestal, se ablandó. Su mano se movió, tratando de alcanzarla instintivamente, pero cuando su mirada se dirigió hacia mí, se congeló a mitad del movimiento. «Celeste, no lo entiendes», dijo en voz baja. «Evelyn me ha dado tanto a lo largo de los años. No puedo hacerle daño así». Su voz era baja y dolorida, quería sonar noble y conflictuada. Pero para mí, era nauseabundo. «Richard», dije, poniéndome de pie, con la voz helada, «por favor, ahórrame la culpa moralista. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Lo querías todo, y al final, te quedarás sin nada. Dices que no quieres decepcionarme, pero ¿no has sido tú todo el tiempo quien me ha dado decepción tras decepción? Dices amar a Celeste, así que, ¿cuántas oportunidades has tenido de dejarme y estar con ella? Décadas. Pero nunca lo hiciste. Te aferraste a las dos, temeroso de perder a alguna, demasiado cobarde para elegir. Ahora todos estamos viejos, y tú sigues atascado, haciéndome daño, drenándola. ¿No ves lo patético que es? Nunca fuiste un hombre de principios, Richard. Solo un hombre demasiado temeroso para tomar una decisión». Richard se quedó allí, atónito, mirándome como si yo fuera alguien a quien ya no reconocía. No dijo ni una palabra. Los miré a ambos, uno era un anciano sin carácter y la otra una mujer que todavía perseguía una fantasía, y, de repente, no sentí nada. Sin amargura. Sin ira. Solo una profunda sensación de claridad. Cogí mi bolso, le di la espalda y salí. Esa noche, Richard llamó. Su voz era baja, cansada, con un matiz que podría haber sido culpa. Dijo que estaba listo para divorciarse. Al oír esas palabras, no sentí tristeza. Sentí algo parecido al alivio, una respiración larga y profunda tras años de silencio sofocante. Al día siguiente, firmamos los papeles del divorcio. Esa sola hoja de papel fue como una llave que finalmente abrió la jaula en la que había estado atrapada la mayor parte de mi vida. Presentamos la demanda en el juzgado esa misma tarde. Pero lo que no esperaba fue esto: al día siguiente, Richard y Celeste registraron su matrimonio. Tan rápido que parecía ensayado, como si hubieran estado esperando detrás del escenario a que se levantara el telón. Lo que vino después fue casi ridículo. Julián me envió un vídeo, imágenes de una cena familiar a la luz de las velas. Copas chocando, sonrisas por doquier. Una celebración. En el vídeo, levantó su copa y llamó a Celeste mamá. Mi nieto Leo, el niño al que ayudé a criar, le sonrió radiante y cantó, abuela linda. Y al final del vídeo, Julián miró a la cámara y dijo, esto es lo que querías, ¿verdad? Míralo bien, mamá. Ahora tu esposo, tu hijo, tu nieto, todos pertenecen a otra persona. ¿Contento ahora? No respondí. Esa pequeña actuación, su intento infantil de hacer un desfile de la victoria, no valió mi tiempo. Pero debió asumir que me estaba arrepintiendo. Porque después de eso, empezó a inundarme de fotos, vídeos y mensajes. Instantáneas de Celeste arreglando flores, riendo suavemente, leyendo junto a la ventana, ayudando a Leo con sus tareas. Es tan atenta, escribió. Tan serena. No como tú, siempre dando la lata. Lo vi todo durante unos días y luego dejé de desperdiciar mi energía. Lo bloqueé. Borré su número. Silencié su nombre. Y así, lo dejé ir también. En lo que a mí respecta, nunca tuve un hijo. La vida después del divorcio resultó ser más liberadora y satisfactoria de lo que jamás había imaginado. Continué con mis clases de cerámica,
sumergiéndome más en la silenciosa alegría de moldear arcilla. Había algo sagrado en ello, como, en completo silencio, tus manos podían moldear algo de la nada. No era solo arte. Era sanador. Sylvie me animó a empezar a documentar mi trabajo. Me ayudó a tomar fotos y vídeos, e incluso me enseñó a crear una cuenta en redes sociales y a subir mis piezas online. Al principio, los comentarios no fueron amables. ¿De verdad tienes el descaro de publicar esto? ¡Qué forma tan aburrida de pasar la vida! Pero no dejé que me molestara. No lo hacía por nadie más. Lo hacía por mí. Lo que documentaba no era solo cerámica, sino transformación. Cada pieza que creaba marcaba un paso más. Era la primera vez en mi vida que me dedicaba a algo solo para mí. Poco a poco, mis habilidades mejoraron. Mis piezas se refinaron. Y poco a poco, la sección de comentarios empezó a cambiar. La gente empezó a fijarse en los detalles de mis manos. Algunos decían que mis tazas tenían alma. Otros escribían cosas como, abuela, parece que brillas cuando trabajas con arcilla. Y un día, mientras me desplazaba por los comentarios debajo de un vídeo corto de mí recortando el borde de un recipiente recién hecho, vi un nombre familiar. Ricardo. Hermoso trabajo. Te ves radiante cuando creas. Lo miré fijamente por un momento y luego escribí una respuesta simple, gracias. No esperaba nada más. Fue solo una respuesta amable y neutral. Pensé que esto sería el final. Pero ese comentario inesperadamente desató otra guerra. Desde que se casó con Richard, Celeste había desarrollado un hábito, revisar su teléfono. En el momento en que vio el comentario que había dejado en mi vídeo, perdió completamente el control. Ella lo acusó de aferrarse a su pasado, de nunca dejarme ir del todo. Dijo que me estaba engañando emocionalmente. Richard intentó explicarse, afirmó que ni siquiera nos habíamos visto en meses, que era solo un cumplido amistoso, nada más. Pero Celeste no se lo creyó. Se aferró a sus sospechas, insistió en que él había estado viendo mis vídeos obsesivamente, afirmando, incluso la forma en que miras la pantalla es diferente ahora. La discusión se intensificó rápidamente. Y lo que nunca esperé fue que Celeste irrumpiera en mi clase de cerámica en el Centro de Arte Comunitario. No nos habíamos visto en meses, pero en ese momento, todo en nosotros cambió. Parecía agotada, vestía un suéter de casa opaco y sin forma, su maquillaje impecable había desaparecido, el esmalte de uñas estaba descascarillado y tenía callos ásperos en las manos. El brillo que solía lucir como una armadura se había desvanecido. ¿Y yo? Llevaba un vestido nuevo y bien ajustado. Mi piel estaba más brillante gracias a los tratamientos de belleza, mi cuerpo más claro gracias a la cerámica y a los ejercicios suaves que Sylvie y yo habíamos practicado. Pero, más que nada de eso, era la sonrisa en mi rostro, la tranquilidad, la paz, la confianza serena, lo que marcaba la diferencia. Celeste se quedó allí, congelada, estudiándome como si fuera alguien desconocido. Con razón Richard todavía piensa en ti, dijo finalmente en voz baja. Tú, te ves más joven que antes. Sonreí levemente y no dije nada. Ya había oído rumores sobre sus peleas. Pero ese era su drama ahora, no el mío. ¿Necesitas algo?, pregunté cortésmente. Si no, tengo cosas que atender. Me giré para irme, pero de repente ella se interpuso frente a mí y me bloqueó el paso. Evelyn, estás divorciada. ¿No puedes dejar de aferrarte a él? Su voz había perdido su gracia habitual, ahora rebosaba amargura. Él no te ama. Solo siente culpa y obligación por ti. Soy a quien ama de verdad. Escuchar a una mujer de 70 años todavía hablar sobre el amor y los hombres como si fueran la única moneda de cambio en la vida, me pareció extrañamente trágico. Celeste se había pasado la vida buscando afecto, midiendo su valor según si un hombre la elegía. Nunca se detuvo a ver quién era realmente ni en quién podría convertirse. No respondí. Simplemente respondí, con calma, incluso con amabilidad. Celeste, no he visto a Richard desde el día que firmamos el divorcio. No hay apego. Son imaginaciones tuyas. Ella se burló.
Entonces, ¿por qué publicas constantemente esos vídeos? ¿Crees que no lo sé? ¿Quieres que él vea lo bien que te va? ¿Quieres que se arrepienta de haberte perdido? No finjas que estás por encima de eso, las dos somos mujeres. Sé exactamente lo que estás tratando de hacer. De repente, me sentí exhausto. No tiene sentido discutir con alguien decidido a creerse su propia fantasía. Jamás les llegará ninguna explicación. No iba a perder más aliento. Pero ella no lo dejó pasar, su voz se volvió más aguda, sus palabras se volvieron crueles. Atacó, fuerte y amargamente, hasta que la imagen serena que siempre había proyectado se hizo añicos por completo. Y en ese momento, por fin entendí, lo que la gente llama elegancia no significa nada si no tiene fundamento. Sin carácter, es solo un traje bien confeccionado. Sus insultos se volvieron más feos a cada segundo, hasta que silenciosamente tomé mi teléfono y llamé a Richard. Llegó poco después, justo a tiempo para atrapar a Celeste en el punto álgido de su diatriba. Cuando me giré y lo vi, me detuve un momento. Él se veía diferente. Camisa desgastada, cuello arrugado, el cansancio grabado en su rostro. Era muy distinto del hombre al que solía planchar camisas cada mañana, la imagen de un profesor digno y de la vieja escuela. Él notó mi mirada y tiró de su manga, casi cohibido. Luego se volvió hacia Celeste, con el rostro oscuro, y dijo en voz baja y firme: «Ya es suficiente». Entonces me miró. «Evelyn», dijo suavemente, «lo siento». Y ese fue el golpe final para Celeste. «¿Perdón? ¿Te estás disculpando con ella?», gritó. «Es una mujer divorciada que todavía te persigue». «¿Qué? ¿No puedo decírselo? ¿Y ahora la estás defendiendo? No me digas que todavía sientes algo por ella». Ella espetó, agarrándole la oreja a Richard delante de todos, gritando furiosa. «Viejo coqueto sin carácter. Siempre balanceándote de un lado a otro, ¿quién podría soportar a un hombre como tú?». Richard, que había pasado toda su vida cuidando su imagen, se puso colorado de humillación. Nunca lo habían regañado en público de esa manera, y mucho menos como a un niño al que arrastran de la oreja. Él no dijo nada. Simplemente la tomó del brazo, con la cara roja y rígida, y la sacó apresuradamente del aula como un hombre tratando de escapar de una escena en la que nunca se imaginó estar. Ni siquiera miraron atrás. Pensé que finalmente había caído el telón sobre esta pequeña obra absurda. Pero unos días después, Julián llamó. «Mamá, algo pasó. Papá se desplomó. El médico dice que fue un derrame cerebral, está en la UCI ahora mismo». Hice una pausa y luego respondí rotundamente: «Espero que esté bien». Julián claramente no estaba satisfecho con mi reacción. «¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Pasó 50 años contigo, y ahora que está enfermo, ¿ni siquiera te importa? Dime, Julián», dije con calma, «¿qué quieres que haga? ¿Debo ir corriendo al hospital a practicarle RCP? ¿O llorar junto a su cama para demostrarle mi lealtad? Y, seamos sinceros, si me pusiera sentimental, ¿no serías el primero en acusarme de no poder soltarlo?». Al otro lado de la línea, Julián soltó una risa aguda y amarga. «Ni se te ocurra mencionarla. Esa mujer es una inútil. No ha preparado ni una sola comida en días. La casa es un desastre. Lo único que hace es hacer berrinches. ¿Y ahora?». En el momento en que papá se desmayó, lo primero que preguntó fue cómo se dividiría la herencia. Dios, me arrepiento de haber apoyado su matrimonio. No sentí nada más que un dolor hueco de decepción. Hace apenas unas semanas, llamaba a Celeste mamá, elogiándola por su gracia, su dulzura, la viva imagen de la elegancia. Pero ahora que su comodidad se veía amenazada, la descartó sin pensarlo 2 veces, la llamaba así, como si fuera una incomodidad desechable. Y aunque nunca me había gustado Celeste, no era a ella a quien compadecía ahora. Era a Julián. No entendía el amor. Para él, la familia era una transacción, el cariño solo otra forma de moneda. Colgué sin decir otra palabra. En cuanto a Richard, no tenía intención de ir a verlo.
Ese capítulo se cerró el día que firmamos los papeles del divorcio. Había pasado página. Lo que le hubiera sucedido ahora pertenecía a una historia de la que ya no formaba parte. Pero Julián no había terminado. Apareció en mi puerta una mañana justo cuando me dirigía a mi clase de cerámica, parado allí con esa mirada incómoda y ensayada en su rostro, como un vendedor a punto de vender un producto en el que no creía del todo. Me miró fijamente durante un largo rato antes de hablar. Mamá, has cambiado mucho. Te ves más joven. Sonreí levemente. Supongo que dejar a la persona equivocada te hace eso. Su expresión cambió, culpa, tal vez, o algo parecido. Después de unos segundos, dijo en voz baja, mamá, ¿de verdad no irás a ver a papá? Está grave. Los médicos dicen que sobrevivirá, pero, es posible que nunca vuelva a caminar. Mi sonrisa se desvaneció. Mi voz sonó tranquila, casi indiferente. Es una lástima. Supongo que eso significa que tu carga será un poco más pesada ahora. Julián soltó una risa forzada. Sí, y por eso vine. Quería preguntarte si considerarías, tal vez, volver. Me volví bruscamente para mirarlo, con las cejas levantadas. Julián, ¿estás loco? Tu padre y yo estamos divorciados. Él se casó con Celeste. ¿En qué quieres que vuelva exactamente? Apartó la mirada y bajó la voz. Celeste pidió el divorcio en cuanto supo que papá estaría postrado en cama. Exige la mitad de todo. Solo quería su dinero. Arqueé una ceja, divertida por la ironía. Adiós a las almas gemelas y al amor eterno. Al enfrentarse a la vida real, enfermedad, dependencia, inconvenientes, el romance de Celeste se desmoronó más rápido de lo que se construyó. No me sorprendió. Pero sabía que Julián no había venido por culpa ni por un cambio de opinión. No había venido a disculparse. Había venido porque necesitaba algo. Un cuidador. Lo miré con frialdad. Así que eso es todo. Viniste aquí a pedirme que cuidara de tu padre. Su rostro se sonrojó levemente, sorprendido por la mentira. Luego, como era habitual en Julián, dejó de fingir. Sí, es parte de ello. Papá está completamente paralizado ahora. Alguien tiene que cuidarlo. Margot y yo trabajamos. Tenemos a Leo. No podemos dejarlo todo y quedarnos en el hospital las 24 horas del día. La vida tiene que continuar. Ah, sí. Ahí estaba. El Julián que conocí. El que calculaba el afecto como un libro de cuentas, sopesaba cada emoción contra el costo y la recompensa. Solté una risa seca. ¿Has oído hablar de una enfermera? Suspiró, frustrado. ¿Cómo podemos confiar en un extraño? Papá está acostumbrado a ti, conoces su rutina, sabes cómo manejarlo. Nadie más puede hacerlo como tú. Solo ayúdanos esta vez, por mí y por Leo, ¿de acuerdo? Esta vez realmente me reí a carcajadas. Ya había renunciado a gran parte de mi vida por él. Me había sacrificado, me había tragado el orgullo, había soportado la humillación. Y ahora, después de todo eso, todavía me veía como un plan B, una reserva. Una mujer que existía para servir, para ser incluida de nuevo cuando el acuerdo ya no le convenía. Finalmente entendí que, por mucho que le diera, siempre sería solo una herramienta. Una pieza intercambiable en la maquinaria de su vida. Y ya terminé de ser eso. Julián, ¿de verdad crees que le debo a todos en esta familia mi vida entera? He pasado la mitad de mis años al frente de esta casa, cuidando de tu padre, criándote, cuidando de Leo. ¿Y eso aún no es suficiente? ¿Crees que también debería sacrificar el tiempo que me queda? ¿Acaso no tengo derecho a tener vida propia? Y no te atrevas a usar palabras como, para ti. ¿Crees que aún pesas en mi corazón? Sinceramente, a estas alturas, me importas menos que la vasija de barro que acabo de terminar en mi estudio. Así que no vuelvas a llamar a mi puerta. Tengo que preparar un concurso de cerámica, no tengo tiempo para atender a un viejo fracasado. El rostro de Julián se tornó rojo y pálido, con la boca crispada,
como si no pudiera decidir si gritar o irse. Tras un momento de forcejeo, finalmente espetó: «Eres demasiado viejo para participar en concursos. ¿Por qué sigues perdiendo el tiempo con estas tonterías?» Estaba a punto de abofetearlo en ese mismo instante. Pero antes de que pudiera decir nada, una voz clara y aguda me interrumpió desde un lado. ¿Quién dice que la edad te descalifica para competir? ¿Quién inventó la regla de que las mujeres mayores deben dedicarse a sus familias el resto de sus vidas? Sylvie entró con esa sonrisa suya de confianza. Evelyn tiene talento, claro que merece competir. La verdadera pregunta es, ¿por qué tú, con más de 30 años y aún apegada emocionalmente a tu madre, esperas que ella limpie tu desastre? Podrías aprender un par de cosas de ella. Al menos vive como una persona de verdad. Ella se acercó y tomó suavemente mi mano. No le hagas caso, dijo en voz baja. Haz lo que amas. Nunca es tarde para empezar. No pude evitar reírme. Le di un gesto de agradecimiento y sentí un calor insoportable en el pecho. Julián, humillado y furioso, cerró la puerta de golpe tras de sí y salió furioso. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada más que paz. Pensé que finalmente se había dado por vencido. Pero unos días después, envió a Margot a mi puerta. Entró con una charla informal y educada, me ofreció una sonrisa y me preguntó por mi salud, pero evitó visiblemente el verdadero motivo de su visita. Ni una sola palabra sobre Richard ni sobre cuidar a papá. En cambio, mientras me observaba mientras moldeaba la arcilla en silencio en el torno, algo cambió en su expresión. Una dulzura, un destello de melancólica admiración. Evelyn, dijo con dulzura. Para ser sincera, Julian me envió aquí para intentar convencerte de que volvieras. Pero mirándote ahora, si dijera esas palabras en voz alta, me sentiría como una completa imbécil. Te ves, tranquilo. Feliz. Nunca te había visto así. Ni una sola vez en todos esos años en esa casa. Siempre estabas tan cansado, tan pesado con todo lo que cargabas. Su voz era cálida, sincera, casi de disculpa. Y, sinceramente, tu valentía para empezar de nuevo es inspiradora. Me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Ella me dio un suave asentimiento, como si hubiera tomado una decisión en silencio dentro de sí misma, luego se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. En ese momento no pensé mucho en ello. Hasta que unos días después, Julián volvió a llamar, con la voz llena de furia. Mamá, ¿qué demonios le dijiste a Margot? Ahora habla de divorcio. Continuó despotricando, acusándome de envenenar su mente, afirmando que le había llenado la cabeza de ideas y quejándose de que Margot no es tan obediente como solía ser. Lo único que no hizo fue reflexionar sobre sí mismo. No me molesté en responder. Simplemente lo dejé enfurecer. Porque a los hombres les gusta, podrías decirles la verdad 100 veces y aún así no oirían ni una sola palabra. Poco después, Margot y Julián finalizaron su divorcio. Ella se fue con Leo y no miró atrás. Celeste también se divorció de Richard, no sin antes llevarse consigo la mitad de sus bienes. Y así, la otrora orgullosa familia Hart quedó reducida a 2 hombres, uno paralizado en la cama, el otro egoísta hasta la médula. Más tarde, Richard comenzó a enviar personas para que se comunicaran conmigo y me preguntaran si estaría dispuesta a verlo. Dudé mucho tiempo. Pero finalmente dije que sí. Cuando estuve a su lado, me sorprendió lo tranquila que me sentí. El hombre que yacía ante mí ya no era el profesor refinado y elocuente con el que me había casado. Ahora era frágil, su rostro hundido, su mirada apagada, su cuerpo un cascarón vacío de lo que solía ser. Él me miró, con voz débil pero sincera. Evelyn, llegaste. Creí que no te volvería a ver. Estas últimas semanas, he estado pensando en todo. En todos los años que pasamos juntos, y por fin me di cuenta, te amaba. De verdad. Solo que, fui demasiado egoísta para darme cuenta. Pensé que nunca te dejarías, así que seguí haciéndote daño. No te pedí que vinieras aquí para pedir perdón. Sé que no lo merezco. Solo, no quería morir sin pedirte perdón.
Escuché en silencio. Pero ya no quedaba odio en mí. Ni ira. Solo paz. Asentí cortésmente, ofrecí unas palabras amables y distantes y luego me di la vuelta y me alejé. Esa noche preparé una tetera de té rojo, pulí las pequeñas piezas de arcilla de mi balcón hasta que brillaron y encendí una vela suave perfumada con sándalo. Cuando anochecía, Sylvie llamó a la puerta. Entró emocionada, agitando un volante. Buenas noticias. La Asociación de Cerámica de la Comunidad va al Festival Estatal de Artesanía. ¿Y adivina qué? Tu jarrón fue seleccionado para la exhibición de excelencia. No pude evitar reírme. Parece que esta vieja todavía tiene ases bajo la manga. Sylvie sonrió. Sin trucos. Eres la más genial del grupo. Negué con la cabeza, riéndome, luego me giré hacia la luz dorada que entraba por la ventana. Los días transcurrieron suavemente. Empecé a dar clases en el festival, demostrando el torno, el esmaltado y el recorte. Las jóvenes se reunían a mi alrededor, con las manos espolvoreadas con arcilla, escuchando mientras las guiaba en el arte. A veces también organizaba pequeñas sesiones de narración, la vida desde cero, las llamábamos. Hablaba de empezar de cero. Del matrimonio, el sacrificio, el redescubrimiento y de cómo incluso la arcilla más desordenada podía transformarse en algo hermoso. La gente decía que les encantaba el sonido de mi voz, que los tranquilizaba y los hacía sentir vistos. Sylvie me sugirió que empezara un podcast. Tu vida es mejor que cualquier serie dramática, dijo. Y cada palabra que dices tiene peso. Acepté, casi sin pensar. Y así, sin más, me convertí en presentador de un podcast de cerámica. Hablé de mi vida, de los años perdidos